Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de los participios regulares e irregulares en español. El participio es una forma no personal del verbo que puede tener rasgos comunes con los verbos y con los adjetivos. Veamos en qué consiste. En la tabla podemos observar la conjugación de los participios regulares, dependiendo de sus terminaciones en infinitivo. Por ejemplo, los verbos terminados en ar pasan a ado en participio. Hablar, hablado. Los verbos cuyo infinitivo es el su participio es ido. Comer, comido. Y los verbos cuyo infinitivo es ir pasan a ido en participio. Vivir, vivido. Los participios regulares cambian dependiendo de la terminación. Por ejemplo, abrir, abierto, cubrir, cubierto, morir, muerto. Cambian a erto. Deshacer, deshecho, hacer, hecho, decir, dicho. Puesto, exponer, expuesto, oponer, opuesto, poner, puesto. Aelto, volver, vuelto, devolver, devuelto, resolver, resuelto. Ver pasa a visto en participio. Prever pasa a previsto en participio. Escribir pasa a escrito y romper pasa a roto en participio. Vamos a repasar las funciones del participio dentro de la oración. Una de las funciones es la de formar con el verbo haber los tiempos compuestos. Por ejemplo, han llorado, hemos viajado, han vivido. También el participio se puede encontrar en las oraciones pasivas. Los chicos fueron encontrados. O en ciertas perífrasis verbales. Tengo copiados los ejemplos en mi cuaderno. También los encontramos como adjetivos. El niño está cansado. En estas oraciones, los participios en la primera serían han vivido, en la segunda encontrados, en la tercera copiados, tengo copiados y en la cuarta cansado. Veamos algunos ejemplos más. Como sustantivo, el que no se encuentra está perdido. Perdido es el verbo. Como adjetivo, podemos decir, Román es un niño muy valiente. Valiente es el verbo. Formando la voz pasiva, podemos decir, el gato fue encontrado esta mañana por un vecino. El participio es fue encontrado. Bajo la forma de tiempo compuesto, podemos decir, llamé a su casa, pero ya se había dormido. En este caso, usamos el verbo haber y el verbo dormir juntos para formar el participio. En este otro caso, encontramos que el participio se puede usar como perífrasis verbal, es decir, formando parte o acompañando a otro verbo. Por ejemplo, quedó mojado. El suelo quedó mojado por la lluvia. En esta tabla encontramos algunos ejemplos más de los participios dependiendo de su función dentro de la oración.
En el primer ejemplo, el participio se usa como sustantivo. El fallecido era amigo de mi madre. El fallecido es el participio. En el segundo ejemplo, el edificio está pintado de verde. El participio cumple la función de adjetivo. El edificio pintado. En el tercer ejemplo, el ladrón fue capturado esta mañana. En este caso, el participio cumple la función de voz pasiva. Capturado. En el cuarto ejemplo, he comprado ropa de segunda mano. Se trata de un verbo compuesto. He comprado. Y finalmente encontramos un ejemplo donde el participio hace de perífrasis verbal, va acompañado de otro verbo. El caso quedó cerrado tras el juicio. Quedó cerrado es la perífrasis verbal en este caso. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos vemos en la clase sincrónica para aclarar sus dudas y si tienen algún comentario importante que hacer, bueno, allí nos vemos. Muchas gracias.